que tienen los planetas del sistema solar. Por ejemplo, la Tierra tiene una luna, ¿verdad? Júpiter tiene un montón de lunas, igual que Saturno tiene un montón de lunas, ¿verdad? Urano también tiene varias lunas. Entonces, digamos que es un concepto universal, pero en este caso, pues, esas lunas se pueden contar, ¿ya? O sea, los astrónomos han llegado a determinar la cantidad de lunas que tiene cada planeta, ¿verdad? Entonces, continente, por ejemplo, hay varios continentes, no hay, digamos, no son ilimitados, ¿verdad? Hay varios continentes, pero se pueden contar. Mares también, ¿verdad? El concepto mar hace referencia a varios elementos. El concepto país hace referencia a varios elementos. Por ejemplo, a nivel mundial me parece que hay alrededor de 190 países, ¿verdad? El concepto escritor, pues hace referencia a cualquier cantidad de escritores, intelectual también, poeta también, clase social también. Revolución social hace referencia a determinados fenómenos, ¿verdad? Pero no son ilimitados, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sino que se pueden contar, ¿sí? Entonces, hay conceptos de extensión finita o limitada, ¿verdad? Los conceptos de extensión finita o limitada son aquellos conceptos cuyos elementos son susceptibles de cómputo o de conteo. Existen dos variedades de conceptos de extensión limitada. Por ejemplo, tenemos los conceptos registradores. Son aquellos cuya extensión de los objetos a los cuales se refiere no solo puede ser calculada en principio, sino de hecho se puede indicar con exactitud el número de objetos, elementos o fenómenos que abarca el concepto dado. Por ejemplo, el concepto días de la semana, ya sabemos que se refiere a 7 días, ¿verdad? El concepto planetas del sistema solar, pues sabemos que son 9, ¿verdad? Aunque algunos científicos han expulsado a Plutón de la clasificación de los planetas, ¿verdad? Otros científicos dicen que no, que Plutón es un planeta, ¿verdad? Entonces, estado contemporáneo de democracia popular, pues hay, digamos, es un concepto universal de extensión finita, o sea que se pueden contar. Podríamos decir Cuba, ¿verdad? O Corea del Norte, ¿sí? Son conceptos de extensión finita o limitada, ¿verdad? Entonces son conceptos cuya extensión de los objetos que abarca también es tan grande que su determinación solo puede ser aproximada, ¿verdad? O sea, entonces tenemos los conceptos de extensión infinita o ilimitada. Son aquellos conceptos que se refieren a una clase compuesta de una cantidad de objetos infinita, ilimitada, no susceptible en principio de cómputo. Por ejemplo, el concepto esfera, el concepto punto, el concepto átomo, el concepto momento del tiempo, el concepto estrellas de la galaxia, ¿verdad? El concepto planetas, ¿sí? Imagínense ustedes que dicen los astrónomos que en la galaxia de la Vía Láctea, donde se encuentra este sistema solar, ¿verdad? Donde estamos nosotros, ¿verdad? Dice que hay alrededor aproximadamente 100,000 millones de planetas, ¿sí? Solo en la galaxia de la Vía Láctea, ¿verdad? Y hay galaxias que son más grandes que la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, en esos casos no es posible indicar el orden del número que determina la cantidad de objetos de dichas clases. Los conceptos de clase cero, vacía o nula
son aquellos conceptos cuya clase a que hace referencia no comprende ni un solo objeto. Por ejemplo, los números simples en la serie natural de números entre el 13 y el 17, ¿verdad? Un número simple es aquel que está formado por un solo dígito, ¿verdad? Y entre 13 y 17 no hay ninguno, ¿verdad? También son aquellos conceptos que se refieren a entidades imaginarias, como por ejemplo sirena, dioses de la mitología griega, dragones, centauros. Se recuerda que ese ejemplo lo vimos en la presentación anterior del concepto, ¿verdad? Por ejemplo, todos los estudiantes de ciencias económicas, USAC, ¿verdad?, que estudian simultáneamente ingeniería, ¿sí? Bueno, este concepto sería un concepto de clase cero, vacía o nula, sí y solo sí, luego de haber investigado en los registros de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad?, y de la universidad, perdón, y de la Facultad de Ingeniería, determináramos que no hay ningún estudiante, ¿verdad? No hay ningún estudiante que pertenezca a las dos unidades académicas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces sería un concepto de clase cero, vacía o nula. Entonces también hay conceptos singulares o individuales. Son los conceptos que se refieren a una clase singular, es decir, que posee un solo elemento. Es singular aquel concepto que se refiere a un objeto único, un fenómeno, un elemento, independientemente de la clase a la que pertenezca, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto planeta Tierra, ¿sí? Concepto planeta Tierra, pues pertenece a la clase de los planetas, ¿verdad? El concepto América Latina pertenece a la clase de los continentes, ¿verdad? El concepto América Central también pertenece a la clase de los, bueno, en este caso diríamos de los subcontinentes, ¿verdad? América del Norte es un subcontinente, América del Sur es un subcontinente y América del Centro pues también, ¿verdad? Guatemala país, ¿verdad? Es un concepto singular o individual, ¿verdad? Pertenece, digamos, al concepto país. El concepto Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Es un concepto individual, ¿sí? Porque solamente existe un Miguel Ángel Asturias, o existió, mejor dicho, un Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? El concepto la Revolución Guatemalteca del 20 de octubre de 1944. O sea, es un concepto singular o individual, toda vez que, digamos, solo existe un suceso histórico, un hecho histórico llamado así, y por lo tanto es solo un concepto, ¿verdad? Entonces, existen conceptos individuales, conceptos singulares de individuos. Son conceptos singulares los que se refieren a un objeto especial individual, el cual se concibe en dichos conceptos no como objeto formado por otro conjunto de objetos, sino por sí mismo, ¿verdad? Vamos a ver. El primer ejemplo dice, el animal que tiene blando el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Es un concepto singular de individuos porque está formado por sí mismo, ¿verdad? O sea, por sí mismo, pues. ¿Cuál sería el concepto que formaría, que sería parte de este concepto? El ser humano. El ser humano, por supuesto, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Luego,
el planeta del sistema solar más cercano al Sol, ¿verdad? ¿Cuál sería el elemento que forma, digamos que forma ese concepto, el planeta del sistema solar más cercano al Sol? Sería Mercurio. Mercurio, correcto. ¿Y cuál sería el hecho histórico que forma parte del concepto Revolución Guatemalteca del 20 de octubre de 1944? Guatemala. No. Sería la revolución. Pues sí, precisamente ese hecho histórico que sucedió el 20 de octubre de 1944, ¿verdad? Ese. Y entonces, ¿cuál sería el elemento que forma el concepto, el escritor guatemalteco que recibió el Premio Nobel de Literatura? Miguel Ángel Asturias. Premio Miguel Nobel. Ángel Asturias. ¿Qué manda, Ciedna? Perdón, yo pensé que era por la oración Premio Nobel. Perdón. Ah, no hay problema. Bueno, entonces aquí está, miren, y fíjense ustedes que estábamos ahí en el otro salón, ¿verdad? Estábamos también, digamos, comprobando la ley de la identidad, la aplicación de la ley de la identidad, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que acá vamos a componer esto. Le vamos a agregar acá, ¿verdad? Para que se pueda diferenciar, ¿sí? El escritor guatemalteco que recibió el Premio Nobel de la Paz es un concepto, ¿verdad? Es Miguel Ángel Asturias, es otro concepto, o sea que el concepto Miguel Ángel Asturias es el que da origen al concepto el escritor que recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Pero entre estos dos conceptos se puede aplicar la ley de identidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque este concepto, el escritor guatemalteco que recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Tiene la misma extensión que Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Y entonces ahí se puede observar el cumplimiento de la ley de identidad. A es A, ¿verdad? La primera A es sustituida por el concepto de contenido concreto, el escritor guatemalteco que recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Y la segunda A se puede sustituir por el concepto de contenido concreto, Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Bueno, eso pues se los estoy diciendo únicamente como para ejercitar, para que no se nos olvide el tema de las leyes, de la lógica, ¿verdad? Bueno, entonces ahora hablemos de los conceptos singulares de unidades colectivas o conceptos colectivos. Son los conceptos singulares cuyo objeto es concebido no como un objeto individual, sino como un objeto que consta de un conjunto de objetos formando una unidad. Por ejemplo, Parque Zoológico La Aurora, ¿verdad? Ese concepto singular, ¿verdad? Es un concepto de unidades colectivas, o se puede decir que es un concepto colectivo, ¿verdad?
el concepto comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas. Es un concepto colectivo, ¿verdad? Ahora, menciónenme ustedes otro concepto colectivo. La Universidad de San Carlos. Exacto, correcto. Ese es un concepto colectivo, ¿verdad? Porque el concepto Universidad de San Carlos no está formado por sí mismo, sino que está formado por una serie de elementos, por un conjunto de elementos, ¿verdad? ¿Cuál es el conjunto de elementos que forman el concepto Universidad de San Carlos? Las facultades. Estudiantes. Las unidades académicas, los estudiantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Los centros de estudio. Calusac. Catedráticos. Los catedráticos, digamos, digamos que Calusac también es una unidad académica, ¿verdad? Entonces, las unidades académicas, los estudiantes, los catedráticos, ¿qué más? La escuela de idiomas, que abarca Sí. también. ¿No? La administración. Exactamente, digamos, las autoridades, ¿verdad? Los trabajadores administrativos, los trabajadores de servicios, ¿verdad? Los centros experimentales, los centros regionales, ¿verdad? Todos esos elementos conforman una unidad, ¿verdad? Conforman un todo que se llama Universidad de San Carlos de Guatemala. Por eso la Universidad de San Carlos es un concepto colectivo, ¿sí? Entonces, el país de Guatemala se podría considerar de igual forma. Fíjate vos que buena pregunta, buena pregunta. Por aquí vamos a ver, en principio te diría que Guatemala, país, existe solo uno, ¿verdad vos? Existe solo uno. Entonces vamos a ver, creo que lo tenemos, que lo acabamos de pasar, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Por su extensión, singular o individual, ¿verdad? Concepto que se refiere a una clase singular, es decir, que posee un solo elemento, ¿verdad? Entonces el concepto Guatemala país, es un solo elemento, ¿verdad? Entonces es un concepto singular o individual, ¿verdad? Pero la pregunta del compañero pues es bastante oportuna, ¿verdad? Porque resulta que Guatemala, país, está conformado por 22 departamentos, ¿verdad? De manera que desde ese punto de vista, el concepto Guatemala, país, ¿verdad? Es un concepto singular de unidad colectiva. O se puede decir que también es un concepto colectivo, ¿verdad? Tenés razón vos, tenés razón, buena observación, ¿verdad? Entonces lo podemos tomar así, pero fíjense ustedes que a la hora de eso, ¿verdad? Que les pregunten si Guatemala es un concepto individual, digamos, colectivo, o es un concepto singular, sencillamente singular o individual, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues hay que decir que Guatemala es un concepto individual porque existe solo uno, ¿verdad? Guatemala país, ¿verdad? Pero es un concepto individual, ¿verdad? De unidades colectivas, de unidades colectivas, porque, o de unidades colectivas, ¿verdad? O concepto colectivo, porque está formado por 22 departamentos, ¿verdad? Entonces, y también está formado por una población, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la aclaración, porque si no hacen la aclaración, aunque yo no creo que venga una pregunta así, digamos, una pregunta tan
yo le llamaría, digamos, cizañuda, ¿verdad? Porque ahí fácilmente, ¿qué manda? Pregunta capciosa. Exacto, así es, eso, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Porque ahí cualquiera se confunde, pues, ¿verdad? Entonces, eso no creo que vaya a venir, pero qué bueno que hizo la observación el compañero para poder analizarlo, ¿verdad? Entonces, la particularidad de los conceptos singulares de unidades colectivas consiste en que todo lo que se pueda afirmar acerca de los objetos o elementos de dichos objetos, de dichos conceptos, se refiere no a cada uno de los elementos particulares que constituyen la unidad, sino exclusivamente a la unidad como un todo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los lagos de Guatemala, ¿verdad? Son muy bonitos, ¿verdad? Entonces ahí esa característica, ¿verdad? No se refiere a solamente el lago de Atitlán, ¿verdad? Sino que se refiere al lago de Izabal, se refiere a todos los lagos que tenga Guatemala, ¿verdad? Aunque ahora ya no son tan bonitos porque están contaminados, ¿verdad? Entonces, bueno, la diferencia entre los conceptos universales limitados e ilimitados es de carácter lógico y debe ser tenida en cuenta al examinar algunas relaciones entre conceptos importantes para el análisis lógico. Por esa razón es que hicimos este ejercicio, ¿verdad? De aplicar la ley de identidad para que veamos cómo digamos, la relación entre, o más bien la diferencia entre los conceptos universales limitados o ilimitados, ¿verdad? Es de carácter lógico, ¿verdad? Y ahí vimos que por ejemplo, esos dos conceptos son idénticos, ¿verdad? Entonces ahí se aplica la ley de identidad. Entonces eso es importante saberlo para poder hacer el análisis lógico. Entonces, por su grado de abstracción, tenemos los conceptos concretos. Los caracteres reflejados en el pensamiento pueden separarse del total de los que constituyen el objeto, de tal manera que su conjunto sea lo que distinga precisamente dicho objeto, ¿verdad? El concepto por medio de cuyas notas el objeto es concebido como tal y como un objeto dado se denomina concepto concreto, ¿verdad? Por ejemplo, ciudad, sociedad, estadio, escultor, piedra, computadora, tableta, teléfono celular, silla, mesa, cama, casa, carro. O sea, son conceptos concretos, ¿sí? Entonces, los conceptos concretos comprenden la cualidad y al portador de esa cualidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí sucede que digamos, en el caso del concepto ser humano, ¿verdad? Es un concepto desde el grado de, digamos, de su extensión, es un concepto universal, ¿verdad? Digamos que es limitado porque digamos, sí se ha logrado establecer cuántos seres humanos sabemos sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Entonces, es un concepto universal limitado, ¿sí? Pero, digamos que el concepto ser humano contiene la cualidad y al portador de esa cualidad, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto ser humano tiene la cualidad de ser el animal que tiene blando el lóbulo de la oreja, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Podría volverlo a repetirle? ¿Qué manda? Podría volverlo a repetir. Todo del principio. Sí. Para echarlo bien. Sí.
Sí, les decía que, por ejemplo, el concepto concreto, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, Brandon Mora es un concepto concreto, ¿sí? Bueno, eso por un lado, es un concepto concreto. También sabemos que es un concepto individual, ¿sí? O es un concepto singular digamos, o individual, ¿sí? Entonces, Brandon Mora solo hay uno, ¿sí? Entonces, el concepto Brandon Mora, digamos que comprende o tiene contenido, o sea, está contenido en el concepto Brandon Mora la cualidad, ¿verdad? Y al portador de esa cualidad. Por ejemplo, la cualidad de ser estudiante, ¿verdad? El concepto Brandon Mora tiene la cualidad de ser estudiante, ¿sí? Y también tiene al portador de esa cualidad, que sos vos, ¿verdad? ¿Queda claro, sí o no? Sí, entiendo, son conceptos que tienen cualidades también. Ajá, Entiendo, sí. entiendo. Que están englobados en el concepto, están englobadas cualidades que pueden ser específicas. Sí, por ejemplo, digamos, ustedes tienen su teléfono celular ahí, ¿verdad? Entonces el teléfono celular es un concepto concreto, ¿verdad? Entonces, el ladrón de Matei es un concepto concreto. Fíjate vos que digamos, es un concepto universal, singular, ¿verdad? O singular de individual, ¿verdad? Y existe, es un concepto concreto también, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que pasa es de que, digamos, aquí lo que estamos viendo es cómo la lógica clasifica a los conceptos, ¿verdad? Por su extensión, por su abstracción, por su compatibilidad, etcétera, ¿verdad? Pero los conceptos en determinado momento pueden ser singulares, ¿verdad? O pueden ser universales de unidades universales individuales o universales singulares de unidades colectivas, ¿verdad? O pueden ser considerados como conceptos concretos también. Nosotros somos un concepto concreto. Por ejemplo, Luis Homero Mijangos Juárez es un concepto concreto porque hace referencia digamos, a una persona, ¿verdad? Entonces el concepto, mi nombre, ¿verdad? Es el concepto, comprende la cualidad y al portador de la cualidad, ¿verdad? Por ejemplo, Luis Homero Mijangos Juárez es profesor de lógica, ¿verdad? Entonces, ese concepto contiene la cualidad de ser profesor de lógica y al portador, o sea, yo, ¿verdad? Entonces, ¿les queda claro, jóvenes? ¿Sí o sí? Licenciado, una Dígame. consulta. Dime. Pero ahí sería solo cualidad, porque por el ejemplo que dio el compañero de que el Yamatei es ladrón no es cualidad, o es referente a la persona. Bien, es una cualidad, pero es una cualidad negativa, ¿verdad? Por ejemplo, sí. ¿Un defecto o siempre es cualidad? Bueno, sí, es un defecto, sí. Bueno, es que para empezar, digamos, es un adjetivo, ¿verdad tú? Entonces póngale que, digamos, el juicio, Yamatei es ladrón, ¿verdad? Digamos ahí, en ese juicio, lo que se está haciendo es una relación de un concepto llamado sujeto, ¿verdad? Afirmativamente con un concepto llamado predicado, ¿verdad? Que en este caso es el concepto ladrón, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que, digamos, en lógica, y claro que, digamos, desde el punto de vista de la moralidad, ser ladrón no es una cualidad, sino que es un defecto, ¿verdad? Tenés razón. Pero desde el punto de vista de la lógica, digamos, el predicado, ¿verdad? Contiene, digamos, las propiedades, ¿verdad? Las propiedades del sujeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ser ladrón es una propiedad de este sujeto, ¿verdad?
¿sí? Es como decir el ingeniero o licenciado, ¿verdad? ¿Cómo? Por No ejemplo, es que no se te mencionamos oye bien, fíjate, Cristian. que en el permiso, perdón. No hay problema. Edna, ¿ibas a decir algo más? No, solamente eso que me dio la duda de si era cualidad o también podría incluir defectos o literalmente solo cualidad, pero ya con eso, perfecto. Vaya, sí, es que como te digo, digamos, desde el punto de vista de la moralidad, ¿verdad? Ser ladrón no es una cualidad, es un defecto. Eso es una cuestión verdadera, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la lógica formal, en una relación de conceptos, ¿verdad? Relacionamos el concepto sujeto con el concepto predicado afirmativamente, ¿verdad? Entonces, acá ese concepto predicado contiene la propiedad del concepto sujeto, ¿verdad? Sea cualidad o sea defecto, ¿sí? Ya, gracias, licenciado. Bueno, entonces los conceptos por su grado de abstracción, tenemos los abstractos, ¿verdad? La separación de los caracteres de un objeto puede hacerse de manera diferente, de suerte que con los caracteres separados se conciba no el objeto como tal, sino alguna de sus propiedades o alguna relación de objetos tomada en calidad de objeto especial, ¿sí? Entonces, el concepto mediante cuyas notas se concibe el objeto dado, no como tal, sino solamente alguna propiedad del objeto o una relación de objetos, se llama concepto abstracto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, el concepto estudioso, ¿verdad? ¿Es concreto o es abstracto? Concreto, diría yo. Abstracto, Es ahorita. abstracto, licenciado. Es abstracto. Es abstracto porque es concreto, es cuando tiene una forma material, ¿verdad? Por ejemplo, Edna García es un concepto concreto, ¿verdad? Porque Edna García existe, ¿sí? Pero estudioso es un concepto abstracto, ¿verdad? Porque, digamos, ustedes digamos que van por la calle y no encuentran un objeto, ¿verdad? No encuentran un objeto que se diga esto es lo estudioso, ¿verdad? Como encontrarse una piedra o una bicicleta o una moto ahí estacionada en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces es un concepto abstracto. Vamos a ver, Cristian dice, ahí se podría incluir en este caso los valores, cualidades, sí, sí. Precisamente aquí hay algunos, digamos, si no valores, ¿verdad? Algunos, digamos, conceptos abstractos, ¿verdad? Por eso yo cambié o más bien agregué el concepto estudioso, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que ustedes son puntuales para llegar a su trabajo, ¿verdad? La puntualidad es un concepto abstracto, ¿sí? Que son muy, digamos, muy eficaces, son muy productivos, ¿verdad? El hecho de ser productivos, eso es un concepto abstracto, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo llegan ustedes y se sientan ahí en el escritorio y se empiezan a rascar la panza y entonces ahí lo que estamos viendo es una persona, ¿verdad? Que tiene cierta actitud, ¿verdad? Pero podríamos decir que es improductivo o es haragán o no le gusta trabajar, es irresponsable, ¿verdad? Esos son conceptos abstractos, ¿sí? Como el de la valentía o la morbosidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, digamos, alguien en la calle o en cualquier lugar ve a otra persona y abre los ojotes así, ¿verdad? Y parecen unas bombillas así de carro, ¿verdad?
Y entonces eso, digamos, podría tomarse como morboso, ¿verdad? El concepto de igualdad también es abstracto, porque la igualdad no la encuentran ustedes en forma material, ¿verdad? En una esquina o en una vitrina, ¿verdad? Como encuentran ustedes un carro, ¿verdad? La igualdad no se puede tocar, no se puede palpar, ¿verdad? La desigualdad tampoco, solo se puede ver en las condiciones de vida, que esas sí son materiales, ¿verdad? Esas sí son materiales, ¿sí? En las condiciones de vida, digamos, en un país donde digamos, toda la gente vive bien, ¿verdad? Entonces en esa sociedad hay igualdad, ¿verdad? Pero en una sociedad así como la nuestra, ¿verdad? Donde un pequeño grupo de ladrones no quieren dejar el poder, ¿verdad? Y mientras que la gran mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas está pasando hambre, está atravesando una situación de pobreza, ¿verdad? Ahí hay desigualdad, ¿verdad? Pero no es un objeto material, ¿verdad? La valentía, la morbosidad, la igualdad o la desigualdad, ¿verdad? O la responsabilidad, la puntualidad no son objetos materiales, ¿verdad? Sino que son actitudes, pues, ¿verdad? Y entonces esas solo se pueden observar, ¿sí? ¿Les queda claro? ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces, ahora veamos los conceptos por la relación entre contenido y extensión. Tenemos los conceptos comparables entre sí. Los conceptos comparables entre sí se dividen en compatibles e incompatibles. Por ejemplo, los conceptos compatibles entre sí se llaman compatibles a dos conceptos cuyos contenidos, aunque sean distintos, no excluyen la posibilidad de coincidencia, ¿verdad? O coordinación entre sus extensiones, aunque sea solo de modo parcial. Los conceptos escultor y pintor son compatibles entre sí, ¿verdad? Los contenidos de estos dos conceptos son distintos. Cada uno tiene características esenciales diferentes, ¿verdad? Escultor, pues es un artista que esculpe sobre madera, sobre metal, sobre piedra, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Y pintor es un artista diferente, pues, ¿verdad? Porque el pintor dibuja y pinta, ¿verdad? No estamos hablando del pintor de casas, ¿verdad? O de edificios, no, sino que el pintor, el artista, ¿verdad? Entonces, son digamos, dos artistas distintos. Pero como dice ahí, eso no impide la posibilidad de que existan pintores que sean a la vez escultores, o al revés, escultores que sean a la vez pintores, ¿sí? ¿Les queda claro? ¿Queda claro, sí o no? Sí. Bueno. Ahora, digamos, entre estos conceptos compatibles entre sí tenemos los conceptos idénticos. Son idénticos aquellos conceptos cuyo contenido es distinto, pero poseen la misma extensión. Por ejemplo, asalariados y obreros, ¿verdad? Son dos conceptos distintos, ¿verdad? Pero tienen la misma extensión porque se refieren a la misma persona, pues, ¿verdad? Se refieren a la misma figura, al mismo personaje, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? El contenido de estos dos conceptos es distinto, pero sus extensiones coinciden totalmente. Ambos se refieren a un mismo elemento, ¿verdad? O sea, a una misma persona, al trabajador, ¿sí? Los conceptos mixtos son aquellos cuyo contenido es diferente, pero su extensión coincide en parte.
Esto significa que un objeto que pertenece al campo de uno de dichos conceptos forma parte al mismo tiempo del campo de otro concepto. Por ejemplo, los conceptos matemático y astrónomo. ¿Qué significa eso? Bueno, estos son mixtos. ¿Por qué? Porque habrán matemáticos que son astrónomos, ¿verdad? Y habrán astrónomos que son matemáticos, ¿sí? No todos los matemáticos son astrónomos, ¿sí? Entonces, de la misma especie son los conceptos poeta, comunista, sabio y turista. ¿Por qué razón? Porque un poeta puede ser comunista, ¿verdad? O un poeta puede ser sabio, o un poeta puede ser turista. Y un turista puede ser sabio, y un turista puede ser comunista, o un turista también puede ser poeta, ¿sí? Entonces son conceptos mixtos. Los conceptos entre los cuales existe una relación de subordinación. Dice, entre los contenidos y las extensiones de estos conceptos existe la siguiente dependencia. Los caracteres esenciales del primer concepto constituyen solo una parte de los caracteres esenciales del segundo concepto, el cual tiene además algunos otros caracteres. La extensión del segundo concepto cae por completo dentro del campo del primero, como parte de él mismo. Por ejemplo, la relación entre los conceptos bien, producto y mercancía, ¿sí? Entonces veamos por qué razón. Bueno, las características del bien, ¿verdad? Forman parte del producto, que tiene además otras características, ¿verdad? Y características del producto forman las características de la mercancía, que tiene además otras características, ¿sí? De manera que, digamos, el producto, siguiendo lo que dice la diapositiva anterior, ¿verdad? Está contenido totalmente dentro del bien, ¿verdad? Y la mercancía está contenida totalmente dentro del producto y dentro del bien, ¿verdad? ¿Sí les queda claro esto? Sí. Bueno. Quiere decir que el bien es lo que abarca al producto y la mercancía. Así es. Es como fíjense ustedes que manda. Es como un círculo imaginario, que el bien es el que está en el centro, o el bien es el que está afuera del círculo y el producto es el que está en el centro, la mercancía. Fíjate que no es imaginario. No es imaginario. Eso es real, ¿verdad? Eso es real. Recuerden ustedes, en economía política han de haber visto eso, ¿verdad? Cuando se vio la diferencia y semejanza entre bien y mercancía, ¿verdad? Un bien es un objeto útil, ¿verdad? Que no es resultado del trabajo humano, ¿verdad? Entonces, un producto es un objeto útil, ¿verdad? Igual que el bien. Pero el producto sí es resultado del trabajo humano, ¿verdad? Pero el producto lo consume el mismo productor, ¿verdad? Por eso es solamente producto, ¿verdad? Mientras que la mercancía es un bien, ¿verdad? Resultado, entonces ahí tiene la característica del bien, ¿verdad? Perdón, la mercancía es un objeto útil, ¿verdad? Tiene la característica del bien, ¿sí? Resultado del trabajo humano, tiene la característica del producto, ¿sí? Pero además tiene su propia característica, ¿verdad? Que se destina al intercambio, que se destina a la satisfacción de necesidades sociales a través de un acto de intercambio, ¿sí? Gracias, Vic. Bueno,
Entonces, ahora por la relación entre contenido y extensión. Conceptos incompatibles entre sí. Son aquellos conceptos cuyas extensiones no pueden tener ninguna parte en común. Esto significa que en la realidad no puede haber objetos en los cuales se combinen elementos de uno de dichos conceptos con elementos del otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos los conceptos: poseer un título de graduación de estudios en una escuela superior y no poseer un título de graduación de estudios en una escuela superior, ¿verdad? Estos son conceptos incompatibles, ¿verdad? Bueno, entonces aquí cabe agregar algo más, ¿verdad? Desde el punto de vista del concepto, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la clasificación de los conceptos, pues estos son conceptos incompatibles entre sí, ¿verdad? Ahora, en estos conceptos, ¿verdad? En esa relación que vemos ahí entre esos conceptos, podemos observar que se aplica la ley del tercero excluido, ¿sí? Así como vimos en las láminas anteriores la ley de la identidad, ¿verdad? Vemos aquí la ley del tercero excluido, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque poseer un título de graduación de estudios en una escuela superior, ¿verdad? Y no poseer un título de graduación de estudios en una escuela superior, de estos dos, en este momento, digamos, bueno, podemos decirle conceptos o juicios, ¿verdad? Que obviamente un concepto no es lo mismo que un juicio, ¿verdad? Pero podemos llamarles, digamos, entre estos dos conceptos, no cabe un concepto intermedio. O sea, entre esos dos conceptos no existe, no puede haber en medio de ellos otro concepto, ¿sí? O sea, medio tengo el título. No. ¿Tiene o no lo tiene? ¿Verdad? Entonces, uno de esos conceptos es necesariamente verdadero, ¿sí? No los dos. Y digamos que si esto lo planteamos como un juicio, entonces, de esos, uno necesariamente es verdadero, el otro es falso, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, excelente. Sí. Ahora vamos a ver los conceptos contradictorios. Dice, dos conceptos se llaman contradictorios cuando en uno de ellos se concibe cierto carácter del objeto que falta en el otro, de tal manera que esta carencia constituye el carácter concebido en el segundo concepto, ¿verdad? Por ejemplo, tener estudios superiores y no tener estudios superiores son conceptos contradictorios, ¿verdad? Entre ellos no cabe un tercer concepto, ¿verdad? No cabe un concepto intermedio. Y por lo tanto, aquí también observamos la ley del tercero excluido en esos tres ejemplos, ¿verdad? O tiene estudios superiores o no tiene estudios superiores. Necesariamente uno de esos conceptos es verdadero, el otro es falso, ¿sí? Pero aquí lo estamos, miren, mejor voy a obviar, ¿verdad? Voy a obviar, digamos, hablar sobre la ley del tercero excluido, toda vez que, digamos, podría provocarles alguna confusión, ¿verdad? Entonces, mejor solo vamos a verlo desde el concepto. Entonces, son conceptos contradictorios porque las características esenciales de un concepto, ¿verdad? Digamos, no están en el otro, ¿verdad? O sea, de manera que el concepto contradictorio, el otro, ¿verdad? Por ejemplo, entre fumador y no fumador, ¿verdad? Las características que faltan en este concepto de no fumador, ¿verdad?
están en el otro concepto, ¿sí? O sea, digamos, lo que hace que estos conceptos sean contradictorios es que en uno de ellos aparecen ciertas características y en el otro la ausencia de esas características determina, digamos, la esencia de ese concepto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de fumador? ¿Cuál es la característica esencial del fumador? El olor. ¿Qué manda? Edna. Que fuma, por supuesto. Esa es la característica esencial del fumador, que fuma. Y entonces, ¿cuál es la característica? Bueno, vemos que en el concepto no fumador, ¿verdad? La ausencia de la característica del fumador es lo que le da a ese concepto su carácter, ¿verdad? Esencial, ¿verdad? Puedo decir, ¿cuál es la característica esencial del no fumador? Que no fuma. Que no fuma, por supuesto. Que no fuma, ese es el concepto, es la característica esencial, ¿verdad? Ahora, vean otro, robusto y no robusto, ¿verdad? Esos son conceptos contradictorios, ¿verdad? Porque la característica esencial que aparece en un concepto no aparece en el otro, ¿verdad? Es decir, la característica esencial del robusto es que sí, va, robusto, músculos, ¿verdad? Músculos. Esa es la característica esencial. Y la característica esencial del no robusto es que no tiene músculos, ¿verdad? O son flácidos, pues, ¿verdad? Entonces, la ausencia de las características del robusto, ¿verdad? Es lo que hace al concepto no robusto contradictorio, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si dijéramos gordo y delgado, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son contradictorios? Sí. Son contradictorios. ¿Por qué? Porque la característica del gordo es que es gordo. Tiene más libras. Uh-huh. Y la del delgado que le hace falta más libras. Sí, pero no son contradictorios. Son conceptos contrarios. ¿Sí? Porque por eso vean ustedes ahí, ¿verdad? Dice, dos conceptos se llaman contradictorios cuando en uno de ellos se concibe cierto carácter del objeto que falta en el otro. Por ejemplo, en el concepto fumador, digamos, se concibe cierto carácter del objeto que falta en el otro, ¿verdad? El carácter del fumador es que fuma y el carácter del no fumador es que no fuma, ¿verdad? Entonces eso hace a los conceptos contradictorios, ¿verdad? En uno hay unas características y en el otro esas características no existen, ¿verdad? O sea, la ausencia de esas características es lo que hace contradictorio al concepto, ¿verdad? Ahora, entre el concepto gordo y delgado, ¿verdad? No, digamos, el gordo pues tiene una complexión así, como dice Edna, ¿verdad? Más libras. Y el delgado, menos libras. Pero entre gordo y delgado sí cabe una persona de una complexión que no es ni gorda ni delgada, ¿verdad? Sí. Pero en cambio entre robusto y no robusto no cabe uno medio robusto, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Sí, le Bien. quedó.
Bueno, en cada caso, dice, en uno de los conceptos se hace referencia a un determinado grupo de características esenciales, como ocurre con los conceptos. Y en el otro es la ausencia de este mismo grupo de características esenciales las que constituyen el carácter del objeto. Entonces, los conceptos contrarios, ahí cabalmente, miren ustedes, es esto, ¿verdad? Dos conceptos se llaman contrarios cuando con el uno no solo se niega al otro, sino que además el concepto negador posee determinadas características contrapuestas a las del concepto negado. Por ejemplo, salud niega a enfermedad, ¿verdad? Pero entre salud y enfermedad, digamos, sí existe, digamos, conceptos intermedios, ¿verdad? Valentía y cobardía se niegan, ¿verdad? Son contrarios, ¿sí? Entonces, pero, digamos, entre valentía y cobardía sí cabe otro concepto, pues, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que digamos, un boxeador profesional, ¿verdad? Digamos, el boxeador guatemalteco que ha ganado varios títulos, no sé si 1, 2 o 3, ¿verdad? Lester Martínez, ¿verdad? Viene Lester Martínez y me encuentra y dice, venga usted, ¿por qué no nos tiramos unos cuentazos, va? Entonces llego yo y le digo, mira Lester, fíjate que vos tenés prohibido por la federación, ¿verdad? Porque tus manos son armas, pues, ¿verdad? Entonces vos te tenés que enfrentar a otro que tenga tu misma categoría de boxeador profesional, ¿verdad? Yo solamente soy un docente, ¿verdad? Vos me ganás en el box y yo te gano en lo que es mi área, ¿verdad? Entonces no nos podemos enfrentar porque somos de diferente profesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, no soy cobarde, ¿verdad? Pero tampoco así valiente de me voy a rifar el físico con este boxeador y qué importa, ¿verdad? Aunque sea una manada le doy, no, ¿verdad? O sea, lo enfrenté y le dije que no, que platiquemos, que va a buscar bronca ahí al cuadrilátero o que se meta con los de su tamaño, pues. Entonces, eso, entre valentía y cobardía hay conceptos intermedios, en tanto que entre los conceptos contradictorios no existen conceptos intermedios, ¿verdad? Entonces, el concepto de enfermedad no se limita a negar las características concebidas en el concepto salud, también incluye determinadas notas en sentido positivo. En ese sentido, positivas con las que caracteriza la enfermedad y por las cuales se tiene conocimiento de ella, ¿verdad? Ahora veamos la clasificación de los conceptos por la relación entre contenido y extensión. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es una conclusión. Dos conceptos contradictorios no tienen entre sí ningún concepto intermedio. Eso era lo que les estaba explicando. Pero entre los conceptos contrarios, en cambio, puede haber conceptos intermedios en la misma contraposición, ¿verdad? ¿Sí les queda claro ahora? Esto es como decir frío, caliente, tibio. Sí, exacto. Frío y caliente, ¿verdad? Son conceptos contradictorios, ¿verdad? Pero entre frío y caliente hay un concepto intermedio que es tibio, ¿verdad? Pero entre frío y no frío no puede haber un concepto intermedio, ¿sí? Por eso es un concepto contradictorio. Por eso son contradictorios, ¿verdad? Entre caliente y no caliente no hay concepto intermedio. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces ahora veamos los conceptos coordinados. El estudio de los conceptos compatibles implica
abordar la relación existente entre género y especie, ¿verdad? O sea, entonces ahí en su guía, ¿verdad? Y en el examen viene esto, ¿verdad? Miren ustedes, a propósito del examen, fíjense que el examen es el viernes, me parece, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense que como hasta ahorita, bueno, como hasta el jueves vamos a terminar, bueno, hoy terminamos el tema del concepto, ¿verdad? Pero nos falta, digamos, la definición, que eso lo vemos el próximo jueves, ¿verdad? Pero al terminar el concepto, hay un laboratorio sobre este tema, ¿verdad? Sobre el concepto, ¿verdad? Pero como ahorita estamos en exámenes, ¿verdad? Entonces, al salir del examen el viernes, el sábado, si les parece, yo les envío ¿cómo se llama? El enlace para que resuelvan el concepto, perdón, el laboratorio sobre el concepto, ¿verdad? Que vale 5 puntos, ¿sí? Y que ustedes ya habrán estudiado porque hicieron la guía, ¿verdad? Y resolvieron el examen, ¿ya? Pero lo que les iba a decir es que, por ejemplo, el estudio de los conceptos compatibles, ¿verdad? Aborda la relación existente entre género y especie, ¿verdad? A un mismo género no puede corresponderle un único concepto, ¿verdad? O sea, digamos, si estamos hablando de conceptos, de relación entre conceptos de género a especie, entonces vamos a saber que un género se llama género, ¿verdad? Se llama género porque tiene subordinadas algunas especies, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto, por ejemplo, esta relación de género a especie, ¿verdad? El concepto artista, ¿verdad? Es el género, ¿verdad? O digamos que es el concepto genérico, ¿verdad? Y la especie, en la especie tenemos varios conceptos. Arquitecto, pintor, músico, escultor, ¿verdad? son conceptos específicos, ¿sí? Entre estos conceptos, ¿verdad? Entre estos conceptos existe una relación de coordinación, ¿sí? Porque esos conceptos, digamos que están subordinados a un mismo género, ¿sí? Todos son artistas, ¿sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, sí. Bueno. Ahora veamos acá. Miren, aquí en esta diapositiva podemos observar, digamos, la relación de género a especie, ¿sí? Por ejemplo, entre el concepto bien y el concepto producto hay una relación de género a especie, ¿verdad? En donde el concepto bien es el genérico y el concepto producto es el específico, ¿verdad? Ahora, entre el concepto bien y el concepto mercancía, tenemos también una relación de género a especie, en donde el concepto bien es el concepto genérico y el concepto específico es mercancía, ¿verdad? Y entre el concepto producto y el concepto mercancía existe una relación de género a especie, ¿verdad? En donde el concepto producto es el concepto genérico y el concepto específico es mercancía. Miren ustedes, me dan un par de minutos. Me dan un par de minutos, por favor. Sí, listo.
Compañeros, aprovechando estos 2 minutos que nos brindó el licenciado, y solo quiero recordarles de la elaboración de la guía número 2. Se les estará habilitando el espacio, como eso tiene que ser entregada antes del examen parcial, y como el día viernes pues ya lo estarán elaborando, se estará habilitando para la entrega el día jueves. Entonces, como hoy estaríamos concluyendo lo que es el contenido del concepto, con esto pues pueden concluir lo que es la guía número 2. Cualquier duda o consulta pues pueden escribir ya sea al grupo o a mi número. Yo en la medida de lo posible les estaré tratando de responder, en la brevedad posible, cualquier duda o consulta con lo que los pueda apoyar. Entonces, de igual forma les estaré notificando vía WhatsApp cuando se encuentre el espacio habilitado y la fecha de entrega. En este caso, como les repito, sería para el día jueves, por favor. Rodolfo, buenas noches. Perdona, ¿habrá algún chance de que podamos entregar el día viernes? Yo sí he estado presente, no me he dado cuenta que había tarea en la guía 2. Bueno, sí se les puede dar la opción que lo entreguen el día viernes, solamente que sí les solicito que la guía esté completa, por favor. Sí, solamente también reiterar que en clases anteriores se les ha venido notificando que vayan trabajando su guía, esto para que no se les acumule. Entiendo que tienen sus otros cursos, algunos, bueno, la mayoría trabajan, se entiende esa parte, pero sí les solicito un poquito de esfuerzo en esa parte. Yo sé que es cansado, pero sí se les puede dar la opción para el día viernes y para que puedan entregar su guía, solamente que sí les solicito que por favor la entreguen completa. De acuerdo, muchas gracias. No, aún no les he habilitado el espacio en Classroom. Ya sea el día de hoy o a más tardar el día de mañana, pues estará el espacio habilitado para que puedan cargar su tarea. Sería este viernes, ¿verdad, licenciado? Sí, es correcto, este viernes. Sería Ok. para el viernes 11. Está bien, gracias. A la orden. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con este ejemplo? ¿Les queda claro? A mí sí, no mucho. Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Padre y madre. Digamos, vamos a ver. Bueno, miren pues, obviamente, digamos, los hijos y las hijas están subordinados a papá y mamá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso significa que, digamos, en la relación de los conceptos padre y madre con los conceptos hijos e hijas, hay una relación de subordinación, ¿verdad? Una relación de subordinación, o sea, una relación de género a especie, ¿sí? En donde
los conceptos padre y madre son los conceptos genéricos, ¿verdad? Y los conceptos hijos e hijas son los conceptos específicos, ¿ya? Y ahora, pero resulta que los hijos e hijas tienen sus propios hijos e hijas, ¿verdad? Y entonces en ese caso se vuelve a dar la misma relación de padre y madre con hijos e hijas, ¿verdad? Y tenemos el concepto, la relación de género a especie, ¿verdad? Donde el concepto padre y madre son genéricos y los conceptos hijos e hijas son específicos, ¿verdad? Pero resulta que también, digamos, los hijos e hijas de los hijos e hijas del padre y la madre son los nietos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, entre padre y madre, ¿verdad? En la relación de padre y madre con los conceptos nietos y nietas, hay una relación de género a especie, ¿sí? En donde los conceptos padre y madre son genéricos y la relación, y los conceptos nietos y nietas son los conceptos específicos. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro? Sí, Lee. Sí, está bien, claro. Edna, ¿te quedó claro? Un poquito, la verdad, no mucho. Bueno, miren, pues, vamos, ahí al final hay unos ejercicios, un ejercicio ahí, ¿verdad? En esta presentación. Tal vez ahí te queda un poquito más claro, Edna. Está bien, gracias. Entonces, la relación entre todas las especies a un género que les es común constituye una relación de coordinación. Por ejemplo, vamos a ver, Edna, tú tienes hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son ustedes? Solo soy yo de mujer y 3 hermanos. Ah, bueno. Bueno, Edna, ¿cómo se llaman tus hermanos? Osías, Obed y Azarías. Bueno, Osías, Obed, ¿y qué más? Y Azarías. O Fabio, Azarías. más fácil. ¿Qué manda? O Fabio, Bueno, más fácil que va. Azarías. Edna, Osías, Fabio, ¿y cuál otro? Obed. Obed. Bueno, entonces entre ustedes, ¿verdad? Que son hermanos, ¿verdad? Y cada uno tiene su nombre, existe una relación de coordinación, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, porque ustedes son hermanos, por eso hay una relación de coordinación entre los conceptos que son sus nombres, ¿verdad? Porque están subordinados, ¿verdad? A un género, ¿verdad? A conceptos genéricos, que son papá y mamá, ¿sí? Entonces, esa relación que existe entre ustedes como hermanos, ¿verdad? En lógica se llama relación de coordinación. ¿Eso tiene que ver con la sangre o eso sería parte? No, eso es que, digamos, yo puse el ejemplo porque, porque los hermanos, ¿verdad? Tienen una relación así horizontal, digamos, ¿verdad? Okay. En tanto que de hijo a padre, ¿verdad? De hijo a padre y madre hay una relación vertical, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Pues esa relación vertical vista desde, digamos, de hijos e hijas, ¿verdad? Es una relación de subordinación, ¿verdad? Es una relación de especie a género, ¿verdad? Pero la relación de padre y madre a hijos e hijas
¿Es una relación de subordinación o una relación de género a especie? ¿Sí? Por ejemplo, otro, digamos, recuerdan ustedes que en el curso de fundamentos vimos que, les digo porque eso imagino que los que no estuvieron conmigo y estuvieron con otros docentes también lo vieron, ¿verdad? Porque eso está en el curso, en el programa. Entonces necesariamente lo vieron, ¿verdad? Entonces, digamos, en el proceso de hominización, ¿verdad? Hubo dos géneros, ¿sí? El género prehumano y el género humano, ¿verdad? Entonces, entre el género humano y el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, ¿verdad? Existe una relación de género a especie, ¿verdad? Donde el género es el género Homo, ¿verdad? Y la especie son el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, entre esos cuatro conceptos, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens, existe una relación de coordinación, porque los cuatro están subordinados al género humano. ¿Ahora sí? Ahora sí, licenciado, muy amable. Bueno, existe relación de coordinación entre los conceptos específicos. Por ejemplo, teniente, capitán, mayor, coronel están subordinados al concepto genérico oficial del ejército, ¿sí? Y claro que, por ejemplo, ya sabemos que coronel es un grado superior que mayor, mayor es superior que capitán y capitán que teniente, ¿verdad? Pero esos cuatro conceptos están subordinados al concepto genérico oficial del ejército, ¿sí? Bueno, entonces, los conceptos específicos que forman una relación de coordinación se denominan miembros de la coordinación. Entonces, veamos, las especies coordinadas de conceptos compatibles. Entonces, acá tenemos especies coordinadas de conceptos compatibles. Bueno, son coordinadas estas especies porque están subordinadas al concepto artista, ¿verdad? El concepto artista. Y son compatibles, ¿verdad? Son compatibles porque, bueno, no es al concepto artista, es al concepto escritor, ¿verdad? Y son compatibles porque el poeta escribe, el novelista escribe, el crítico escribe, el dramaturgo escribe y el publicista escribe, ¿sí? En tanto que las especies coordinadas de conceptos incompatibles, ¿verdad? Tenemos ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso, ¿sí? Entonces, son coordinadas porque, digamos, están subordinadas al concepto ángulos, ¿verdad? Pero son incompatibles porque el ángulo agudo es diferente del ángulo recto y el ángulo recto es distinto al ángulo obtuso. Por lo tanto, el ángulo agudo es diferente al ángulo obtuso, ¿verdad? Por eso, digamos, acá tenemos dos relaciones de coordinación, ¿verdad? Una entre miembros compatibles y la otra entre miembros incompatibles. Estos conceptos son coordinados, pues todos ellos se hallan subordinados al concepto escritor, ¿verdad? Cabalmente lo que les decía. La coordinación entre conceptos contradictorios, ¿verdad? Como por ejemplo,
estudiante que vive en la residencia universitaria y estudiante que no vive en la residencia universitaria, ambos conceptos están subordinados al género estudiante de un centro superior, ¿verdad? O podemos cambiarle, ¿verdad? Estudiante universitario, ¿sí? ¿Les queda claro ahí? ¿Queda claro, sí o no? Sí, licenciado. Bueno. Y la diferenciación de dos especies de conceptos coordinados. Por ejemplo, la coordinación de conceptos compatibles y la coordinación de conceptos incompatibles. O sea, vean ustedes que dice que la diferenciación de dos especies de conceptos coordinados, ¿verdad? O sea, aquí tenemos dos especies de conceptos diferentes, ¿verdad? Pero que entre ellos tienen coordinación. Por ejemplo, la coordinación de conceptos compatibles, ¿verdad? Y la coordinación de conceptos incompatibles, ¿sí? Ambas coordinaciones, ¿verdad? De conceptos compatibles e incompatibles es importante para el estudio de las operaciones lógicas con los conceptos. Porque así como, digamos, hemos visto cuáles son las características esenciales del concepto, ¿verdad? Digamos, hemos visto la clasificación, las diferentes, digamos, las diferentes divisiones del concepto, ¿verdad? También vimos cómo en la elaboración de conceptos se utilizan las leyes de la lógica formal, ¿verdad? De manera que en la elaboración de conceptos, ¿verdad? O más bien, sí, en las operaciones lógicas con conceptos, ¿verdad? Como por ejemplo, en la elaboración de juicios, ¿verdad? Tenemos que observar las leyes de la lógica formal, ¿sí? Las leyes, tenemos que observar todas las leyes de la lógica formal, ¿verdad? Claro, eso dentro del campo de la lógica formal únicamente, pues por supuesto, porque ya sabemos que necesariamente tenemos que utilizar las leyes de la lógica dialéctica también, pero ese es otro tema, ¿sí? Bueno, aquí vean ustedes, en su guía, ¿verdad? En su guía, digamos, del concepto, ¿verdad? Les va a venir un ejemplo como este, ¿verdad? Les van a dar, y eso también viene en el examen, ¿verdad? Creo que viene en el examen o viene en el laboratorio, ¿sí? Entonces, les dan los conceptos desordenados, ¿sí? Les dan los conceptos desordenados y ustedes los tienen que ordenar, ¿sí? Entonces los tienen que ordenar a partir de la relación entre la extensión y la comprensión, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que saber que la relación entre extensión y comprensión, ¿verdad? Es una relación inversa, ¿verdad? Aquí es una redundancia, entonces vamos a borrar esto. Es inversa, porque a mayor extensión, menor comprensión, ¿verdad? Y a menor extensión, mayor comprensión, ¿verdad? Entonces vean ustedes el ejemplo, ¿verdad? Aquí, aquí arriba, ¿verdad? Tenemos los conceptos desordenados, ¿sí? Y aquí los ordenamos, vamos a ver, ejemplo, vamos a poner acá, ordenar los conceptos a manera de que aumenta la comprensión.
¿verdad? Aumenta la comprensión, ¿sí? Entonces, el concepto ciencia, ¿sí? Bueno, le vamos a poner acá también, aumenta la comprensión y disminuye la extensión, ¿sí? Bueno, entonces el concepto ciencia, ¿qué quiere decir? Que vamos a colocar primero el concepto que tenga mayor extensión, ¿verdad? Porque dice aumenta la comprensión y disminuye la extensión, ¿sí? Entonces vamos a colocar primero el concepto que tiene mayor extensión, ¿verdad? ¿Sí? Y luego vamos a seguir con el concepto que tiene menor extensión, ¿verdad? Pero en el concepto donde se va reduciendo la extensión y va aumentando la comprensión, ¿verdad? Entonces, ciencia formal tiene menor extensión que ciencia, pero tiene a su vez mayor comprensión que ciencia, ¿sí? Luego, nos toca el concepto lógica, ¿verdad? Lógica tiene menor extensión que ciencia formal, ¿verdad? Pero tiene mayor comprensión que ciencia formal, ¿verdad? Y por último, el concepto lógica formal, ¿verdad? Aquí ha disminuido la extensión completamente, pero la comprensión aumentó, ¿verdad? Y es así como tienen que resolver su guía, ¿verdad? Entonces miren ustedes, ya para terminar, solamente quiero decirles que vamos a esperar que pase el examen, ¿verdad? Del viernes, porque hasta hoy estamos concluyendo el tema del concepto. Y el miércoles vemos el tema de la definición, que es el último, ¿verdad? Digamos, hasta ahí entra el examen, el primer examen parcial. Entonces, el sábado les voy a enviar a los 2 salones el laboratorio para que lo hagan, ¿verdad? Y entonces ustedes ahí el sábado ya más libres del ¿cómo se llama? De que ya salieron del parcial, ¿verdad? Hacen su laboratorio, ¿sí? Y como ya hicieron la guía, ¿verdad? Vos, Rodolfo, ¿esa guía la tienen que entregar el día del examen, el viernes, o cómo está la cosa? Sí, licenciado, eso le estaba comentando a los compañeros en el momento que usted se retiró. Y les había indicado inicialmente que se estaba viendo si se dejaba para el día jueves, pero se les va a dar chance para que la entreguen el día viernes a las 6 de la tarde antes de que empiece el parcial. Esto pues como es parte de los temas de examen, entonces les sirve de estudio a los compañeros, ¿verdad? Perfecto. Está bien, vos. Entonces ya tendrán su guía resuelta, ¿verdad? Y el sábado ya podrán resolver su laboratorio. El laboratorio se resuelve en media hora, ¿sí? De manera que yo le voy a enviar, sí, mira, Rodolfo, ahí, mira, la jornada laboral nuestra es de lunes a viernes, vamos, pero ahí sí, vamos a hacer una excepción y te voy a pedir favor que me colabores el sábado, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Para pasarle la prueba a los estudiantes de los 2 salones, ¿verdad? Y que vos estés atento a la recepción, ¿verdad? El sábado sería en la noche, digo yo, en horario de clase, ¿verdad? Digamos de 6 a 6 y media el primer periodo y el segundo periodo de 7 y media a 8, ¿verdad?
De todos modos, esas indicaciones se las daré en el WhatsApp. Adelante, Claudia. Lick, buenas noches, perdone. Solo que fíjese que nosotros tenemos ya programado todos los sábados de 6 a 8, recibimos matemáticas. ¿Qué haríamos ahí? Ni modo, ¿va? Hay que ganar los puntos, pero ¿qué hacemos? Bueno, entonces en la tarde. En ¿A la qué hora tarde. sería? Excelente, así. En la tarde. Entonces la pasamos a la misma hora a los dos salones, vos, porque, ¿verdad? Sí, sí. De 3:30 a 4. Sí, o sea que digamos, el laboratorio se los enviamos a, digamos, a las 3:29 para que empiecen a las 3:30 y lo envíen a las 3:59, ¿verdad? Porque si lo envían después pueden tener problemas, ¿verdad? Entonces, entonces a esa hora de 3:30 a 4. Entonces les vamos a informar a los dos salones en el WhatsApp, Rodolfo, porfa. Sí, de acuerdo, licenciado. Bueno, ya no hay dudas, ¿verdad? No, Lick, gracias. Porque ya tengo hambre. Bueno, entonces buen provecho, pues, feliz noche, nos vemos el jueves. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciados. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Nos vemos entonces vos, Rodolfo, cualquier cosa nos comunicamos ahí por el WhatsApp. Sí, de acuerdo, licenciado. Feliz noche. Va, pues, igualmente, buen provecho.